Mi nombre es Guadalupe Nuno, yo soy la fundadora y directora de Fundación Expresar. Fundación Expresar es una fundación educativa sin fines de lucro que tiene su sede principal acá en la provincia de Tucumán y lo que busca es promover la educación, la cultura y el arte en todos los espacios, primero del NOA, bien, y si podemos llegar a todo el mundo. Tenemos varias actividades, algunas son actividades de formación profesional, de formación docente, de formación artística, y una de nuestras especialidades, y mi especialidad en particular, es justamente el área de la oratoria. Dentro de la fundación, justamente al ser una fundación sin fines de lucro, tenemos estos espacios de capacitaciones que tratamos de acercarlos a las personas que más se pueden beneficiar o que más lo necesitan, porque nos damos cuenta que es algo que verdaderamente todos necesitamos, es algo verdaderamente significativo y valioso, y es una de las herramientas no solamente profesionales, sino personales, más importantes para la vida de la mayoría de las personas. Ya les voy a ir mostrando a lo largo de la charla de hoy y del encuentro que vamos a tener, esperemos, la próxima semana, cómo la oratoria puede transformar significativamente nuestra vida, ¿bien? Y puede realmente ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Más allá de todo lo que hace Fundación Expresar y más allá de este espacio en específico, me gustaría mucho hablarles de por qué la oratoria y las técnicas de estudio son tan importantes para los estudiantes y por qué decidimos armar este pequeño taller y acercárselos a ustedes, y por qué también va a ser muy valioso que ustedes tengan la posibilidad más adelante de compartirlo con compañeros, con colegas o con otras personas a las que se pueden beneficiar de esto. Y básicamente toda esta serie de charlas que estamos dando en distintas facultades tienen mucho que ver con nuestro pequeño granito de arena desde Fundación Expresar para trabajar sobre lo que es la deserción estudiantil, sobre todo la deserción a nivel universitario. Algunos de los números que ustedes están viendo en pantalla quizás los conozcan, otros no, pero una cosa que a mí siempre me ha impactado, y este es un número que se sostiene a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es saber que 6 de cada 10 estudiantes que ingresan a la universidad van a terminar dejando los estudios antes de concluir el primer año. Y la mayoría de esos 6 quizás no sean capaces de retomar nunca la educación universitaria, ya sea en la misma carrera o sea en otra carrera. El 50% de esas deserciones se producen antes de terminar el primer cuatrimestre. Y a lo largo de la carrera van ocurriendo cosas que los pueden llevar a abandonar los estudios o a dejarlos de lado, hasta el punto de que solo el 24% de las personas adultas logran completar sus estudios universitarios. Y algunos de los factores por los cuales las personas no lo logran o abandonan antes de este primer año es porque no eligieron la carrera correcta, que eso a todos nos puede pasar, porque no tienen herramientas de técnicas de estudio o porque no tienen herramientas de oratoria. Y yo he llegado a conocer personas que han abandonado carreras por no ser capaces de rendir exámenes orales. A veces es difícil escapar de esta estadística. Existen muchísimos factores internos, externos, que nos llevan a plantearnos si estamos en la carrera correcta o a plantearnos la posibilidad de dejar la carrera. Algunos de estos factores son factores en los que no se puede ayudar mucho, por ejemplo, la situación específica económica de cada uno o la situación familiar, pero hay otros factores sobre los que sí podemos intervenir y una intervención a tiempo puede ayudar a que definitivamente haya un menor índice de deserción y a que ustedes no se conviertan en uno de estos números. Y esto es justamente empezar a hablar de técnicas de estudio y empezar a hablar de oratoria. ¿Por qué el tema de las técnicas de estudio de la oratoria es tan importante? Por mucho que se esfuerzan los profes del secundario, y estoy segura que la mayoría de ustedes habrá tenido profesores extraordinarios, y yo misma he sido profesora de secundario durante muchos años, hay una gran brecha entre la secundaria y la universidad, y eso es real. La forma de estudiar, la forma de entender los temas, la forma de rendir no es la misma. Y a veces esta brecha es un poco difícil de superar y nos genera problemas
Bien, y el no poder o no tener las herramientas para enfrentar estos problemas también nos hace que dejemos la educación universitaria. En algunos casos las personas optan por un terciario, pero en otros casos directamente la abandonan. Y a ver, no todos están llamados a ser egresados universitarios, hay múltiples vocaciones, hay múltiples profesiones, y todas son igualmente importantes y todas son igualmente necesarias para la sociedad. Pero si ustedes están acá y esta es su vocación y esto es lo que quieren hacer con su vida, lo mínimo que podemos hacer las personas que ya hemos pasado por ese proceso es darles una mano. Y esta charla está basada, además de en evidencia científica y en mucha investigación, también en mi propia experiencia y la experiencia de otros profes de Fundación Expresar, habiendo sido estudiantes. Así que muchas de las cosas que yo les voy a decir son cosas que me hubiera gustado saber cuando yo ingresé a la universidad. Por lo tanto, espero que las puedan aprovechar mucho y que sufran un poco menos de lo que yo sufrí en ese momento. Lo primero que les tengo que decir, y esto es súper importante y por eso abro este encuentro específicamente con este tema, es que como seres humanos estamos hechos de conexiones. De una forma metafórica, bien, por ejemplo, se habla del tejido social o de cómo nos conectamos unas personas con otras, pero también de una manera muy, muy literal estamos hechos de conexiones. Hablamos de tejidos, por ejemplo, cuando hablamos de la piel o de los órganos, y también hablamos del tejido neuronal, a donde vamos a llegar en unos minutos porque les voy a enseñar técnicas de estudio basadas en neurociencias. Pero a nivel social, estas conexiones son súper importantes y es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestro desempeño como estudiantes universitarios. ¿Por qué son tan importantes estas conexiones? Porque estas conexiones pueden ser verdaderamente claves a la hora de determinar nuestro éxito o fracaso en nuestra carrera universitaria. Una de las cosas que a mí personalmente me sirvió, yo les decía que les iba a contar un poco de mi experiencia como estudiante, a lo largo de mi carrera fue armar grupos de estudio. Algunos de ustedes tendrán esta cualidad de que les gusta estudiar solos y está perfectamente bien y es perfectamente válido. Pero les tengo que contar un secreto que a veces los profes se olvidan de decir y a veces los compañeros que tienen más experiencia se olvidan de decir, y es que en la universidad nadie sobrevive solo. La universidad no es un ámbito individualista, aunque muchas veces lo parece, es un ámbito comunitario. Si ustedes son ingresantes o si ustedes ya llevan su tiempo en la carrera, lo mejor que pueden hacer es ir armando su grupo de apoyo, que puede ser un grupo de estudios, puede no ser un grupo de estudios, pero va a ser una herramienta, un elemento importantísimo en su desempeño como futuros profesionales y como actuales estudiantes. ¿Por qué va a ser tan importante este tema de los grupos? Porque hay muchas cosas que si ustedes no tienen el acompañamiento o el apoyo de sus compañeros, no van a poder resolver, no van a poder atravesar. Incluso, y este es un secreto que a veces la mayoría no sabe, eh, el juntarnos con compañeros de distintos años y de distintas experiencias también puede ser un gran salvavidas. En mi caso, había una materia en la universidad y esto todos se lo van a encontrar porque todas las carreras tienen esta materia, que es la famosa materia de colador, que era imposible de aprobar o era muy difícil de aprobar. Y una amiga, una colega que es parte hoy en día de los profesores de Fundación Expresar, armó un grupo de estudio con distintos compañeros y se tomó el trabajo de ir y buscar alumnos que ya habían rendido esta materia y que habían aprobado o que habían desaprobado y consultarles con qué pregunta los habían aprobado o con qué pregunta los habían desaprobado. Y es muchísimo trabajo hacer eso, pero gracias a eso descubrimos, por ejemplo, que había algunas cosas que si uno iba y decía en esa cátedra, era un desaprobado automático. ¿Bien? Entonces, este tema de las conexiones es súper importante. Cuando hablamos de conexiones, también tenemos que aprender cómo nos relacionamos
en virtud de estas conexiones y empezar a diferenciar los tipos de escucha, tanto para nuestra relación con nuestros compañeros como para nuestra relación con los profesores. Y acá es uno de los puntos fundamentales donde la universidad y el secundario se separan. Muy probablemente a la mayoría de ustedes, cuando estaban en el último año del secundario, todavía les dictaban. ¿Bien? El profesor decía, este concepto es muy importante, anótenlo en la hoja, y se tomaba el tiempo para dictar, para repetir, para ir elaborando el concepto, y ese concepto a ustedes les quedaba tal cual en la carpeta, y ustedes tal cual iban y lo estudiaban para el examen. En la universidad no sucede eso. En la universidad los profesores no se toman el tiempo de dictar, porque se supone que la forma en la que los alumnos se conducen en este nivel es distinta. Y lo que se va a pedir de ustedes es que tomen apuntes, no que copien. Entonces, la manera en la que escuchan a los profesores va a ser sumamente importante para este proceso de toma de apuntes. La escucha activa tiene que ver con prestar atención genuina y real, y tiene que ver con una decisión. Es bastante difícil, ¿bien? Ejercitar la escucha en el contexto contemporáneo, donde hay 1.000 millones de estímulos que todo el tiempo nos están llamando la atención y todo el tiempo nos están requiriendo atención, ¿bien? De pronto tenemos el celular que está permanentemente sonando en nuestro bolsillo, los mensajes de WhatsApp, el TikTok, el Facebook, el Instagram, aunque la mayoría ya no usan Facebook, pero igual. Entonces, todas estas herramientas que nos pueden servir para crecer, también pueden convertirse en un obstáculo para avanzar hacia lo que nos proponemos como estudiantes. Además de este elemento de la escucha activa, yo les decía que a nivel neuronal, los seres humanos estamos literalmente hechos de conexiones. Nosotros hablamos del tejido neuronal y también de la conexión que existe entre las células y entre, sobre todo, las neuronas. Es en estas conexiones que se forman cada vez que aprendemos algo nuevo, donde sobrevive la memoria, la información y las habilidades que vamos ganando a lo largo de nuestra vida. O sea que literalmente como individuos, y no solamente a nivel social, estamos hechos de conexiones. ¿Y por qué es tan importante este tema de que estamos hechos de conexiones? Bien, porque a partir de este conocimiento de que estamos hechos de conexiones, podemos también empezar a conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando empezamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro, podemos comenzar a hackearlo a nuestro favor. Porque hay muchas cosas que ocurren dentro del cerebro de las que no somos conscientes y que nos están afectando en todos los momentos de nuestra vida. Ahora, hay que entender que no solamente somos neuronales, no solamente somos cerebrales, entonces no todo está determinado por nuestra mente o por nuestro cerebro, pero sí es una cuestión muy importante cómo este cerebro funciona y cómo el conocimiento se vuelve, nunca mejor dicho, poder. No vamos a entrar a ver todo lo que implica el funcionamiento neuronal. Yo tampoco soy especialista en este tema, me he especializado en el área de la neurooratoria, no en todo el funcionamiento del cerebro, pero sí hay un par de cositas bien interesantes que nos pueden servir para mejorar nuestra memoria, nuestra retención, nuestras técnicas de estudio y nuestra oratoria a la hora de pararnos, ya sea en un examen, en un trabajo práctico, o incluso de acercarnos y conocer a otros compañeros para armar estos grupos que tanto nos van a hacer falta durante la carrera. Una de las cosas más importantes que como estudiantes sirven de conocer qué sucede con nuestro cerebro es entender lo que es y cómo funciona la amígdala cerebral. La amígdala es el filtro emocional de nuestro cerebro. Todo lo que percibimos a través de los estímulos, toda la información que nos llegan a través de los oídos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que degustamos, todo pasa primero al llegar a nuestro cerebro por la amígdala. Y la amígdala lo que hace es definir
hacia dónde va cada información y ayuda a determinar la emoción que se asocia a esa información o esos estímulos que recibimos. Sí, existen muchos tipos distintos de información, pero generalmente se clasifican en dos: los estímulos positivos y los estímulos negativos. Los estímulos positivos es todo aquello que para nuestro cerebro es interesante, es excitante, es placentero, es agradable, indistintamente de si sea algo que es bueno para nosotros o malo para nosotros. Por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes disfrute de tomar cerveza o tomar alguna bebida alcohólica. Sabemos que toda bebida alcohólica en exceso es mala para el cuerpo, pero para el cerebro las bebidas alcohólicas son placenteras porque liberan una serie de neurotransmisores, una serie de químicos dentro de nuestro cerebro que producen una suerte de placer. ¿Bien? Por otro lado, el estudio, por ejemplo, es algo muy bueno para nosotros, pero es algo que nuestro cerebro ha aprendido lamentablemente a lo largo del tiempo que no es placentero. Y esto es un gran error del sistema educativo a nivel general y es un error que lamentablemente también cometen los padres y las familias, y ni en el sistema educativo ni en las cuestiones de la paternidad este error tiene que ver con una mala intención, sino con la forma en la que el sistema funciona y la forma en la que funcionan las familias, la información con la que la mayoría de los padres cuentan. Cuando estamos en el colegio y nos portamos mal, ¿cuál era el castigo preferido de los profesores cuando uno se portaba mal en el aula? Sacarnos el recreo. Bien, nos quitaban los recreos. ¿Qué más? Les ponían llamado de atención a la gente. Llamados de atención. ¿Qué más? Le daban muchas tareas. Les daban muchas tareas. Bien. Nos ¿Qué ponían más? en una esquina viendo la pared. Uy, ese tremendo. Ese por suerte se abandonó hace un par de años. Y El borrador en la frente. Ese nunca me pasó, por suerte. El borradorazo en la frente. Antes incluso los docentes pegaban, ¿no? ¿Nunca les pasó el famoso saquen una hoja? También pasaba, saquen una hoja, evaluación sorpresa, o porque se portaron mal. A ver, y ahora solo reacciones, ¿sí? Levanten pulgar arriba si alguno de ustedes alguna vez lo castigaron en clase, ¿sí? O lo sancionaron por portarse mal en clase dándoles más recreo. ¿Alguna vez los castigaron con hora libre? El castigo con hora libre o más recreo implicaba el otro día ir con el tutor. Ay, pobre de uno si tenía que ir con el tutor. Eso era una suspensión, no era hora libre o más recreo. Era hora libre, pero al otro día no tenías que salir a ningún lado, no podías salir. Bien. ¿Y alguna vez los castigaron, no, perdón, alguna vez los premiaron con más tareas? Sí. Siempre, todo el tiempo. Estaba medio raro ese premio. Todo el tiempo. Bien. Ahora, en su familia, ¿alguna vez les dijeron, y solamente reaccionen, pulgar arriba es sí, pulgar abajo es no? ¿Alguna vez les dijeron que su única obligación era estudiar? Sí. ¿Alguna vez en sus casas les dijeron que el estudio era un sacrificio o que era un camino o un medio para otra cosa? Sí. Sí. ¿Y alguna vez en su casa o en su familia les dijeron, ya has estudiado demasiado, anda a descansar? No, siempre te decían No. un poquito más. ¿Por qué sucede esto? Porque en la mayoría del sistema educativo y en la mayoría del sistema social, el estudio está asociado con ideas de esfuerzo y de sacrificio. Y el estudio se plantea justamente como un medio para alcanzar un fin.
que el fin es deseable, pero el estudio no. Toda la vida nos enseñaron que el estudio es sacrificio, que el estudio es esfuerzo, que el estudio es trabajo. Y en última instancia, la idea del sacrificio es la idea de dolor. Bien, el sacrificio siempre es doloroso. Por lo tanto, durante años hemos aprendido que estudiar es algo desagradable. Y de esa manera es que nuestro cerebro ha formado la opinión que tiene sobre el estudio. Incluso cuando uno elige una carrera que realmente les gusta o que realmente es su vocación, como me imagino que será el caso de la mayoría de ustedes, al enfrentarme al estudio, sigo teniendo como este rechazo o estas excusas, o lo sigo posponiendo y puedo incluso volverme una persona procrastinadora, no porque no tenga voluntad, no porque no tenga capacidad, no porque sea una persona perezosa, porque mi cerebro aprendió que el estudio duele. Por eso es tan importante entender cómo funciona la amígdala. Porque la amígdala, ante los estímulos que considera placenteros o agradables, va a impulsar, y el cerebro en general va a impulsar a que nosotros vayamos hacia esos estímulos. Bien, por eso el sábado a la noche todos felices en la Chacapiedras tomando cerveza. Mientras que cuando un estímulo se siente, se percibe, o cuando hemos aprendido que un estímulo es desagradable, es doloroso, es incómodo, nuestro cerebro va a buscar todas las excusas, todos los caminos, todas las formas de evitar ese estímulo. Y por eso siempre empezamos la dieta el lunes, por eso procrastinamos el estudio hasta que ya no podemos hacer otra cosa. Y no tiene que ver de nuevo con una cuestión de voluntad, tiene que ver con algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entender esto nos puede ayudar a empezar a cambiar esa forma de pensar, empezar a transformarla y empezar a encontrarle el gusto al estudio, que es algo que en última instancia nos va a beneficiar para nuestro futuro. Bien. Ahora, la amígdala no solamente se va a encargar de estos estímulos que consideramos agradables o desagradables, hay un tipo muy específico de estímulo que es procesado por la amígdala y por otra parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo, que es el estímulo del miedo y que se procesa de una forma muy única, diferente y particular a cualquiera de los otros estímulos que podamos haber conocido. Este estímulo del miedo va a activar dentro de nuestro cerebro algo que se llama mecanismo de lucha o huida. ¿Y por qué este estímulo del miedo va a ser tan importante para los estudiantes universitarios? Porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a tenerle miedo a las evaluaciones y el 100% de nosotros, no solamente de los estudiantes universitarios, sino a nivel social, el 100% de las personas han aprendido a tener miedo a hablar en público. ¿Bien? Hay una estadística a nivel nacional que dice que el 70% de las personas admite tener miedo a hablar en público, pero esta estadística no considera que hay algunos públicos diferentes de otros. Bien, la mayoría de nosotros puede tener miedo a hablar delante de los compañeros, en un examen, en una conferencia, en una charla como esta, pero también podemos tener miedo a hablar con un amigo, a hablar con nuestros padres, a hablar con nuestros superiores, docentes, jefes, y eso también es miedo a hablar en público. Cuando un estímulo que hemos aprendido que es peligroso o que da miedo llega a la amígdala, lo primero que la amígdala va a hacer es mandar la orden de bloquear la parte racional del cerebro. Bien, el famoso cerebro en blanco es lo que está sucediendo justamente porque nuestra amígdala percibe que estamos en peligro. Bien, va a aumentar los niveles de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que se produce cuando uno tiene estrés, ansiedad o miedo, y va a disminuir los niveles de la testosterona, que es una hormona que nos ayuda a sentirnos fuertes, seguros y confiados. Y va a activar este mecanismo de lucha o huida, que va a provocar que ciertos sistemas dentro del cuerpo se apaguen y ciertos sistemas dentro del cuerpo se sobreestimulen. Díganme de vuelta, pulgar para arriba si es sí, pulgar para abajo si es no, si se reconocen en esta experiencia.
Día de examen, están en el pasillo, están esperando para rendir y se escuchan los pasos, bien, los tacones de la profesora. Y en ese momento en que ustedes sienten venir los pasos, los tacones de la profesora o los pasos del profesor, empiezan a agitarse y están como, y empiezan, me quiero ir, ay, no he estudiado lo suficiente, me falta la bolilla 5, por alguna razón siempre falta la bolilla 5, ay, no, que viene el profesor, que me va a desaprobar, en mi casa si yo desapruebo me van a matar, no, mejor me voy y rindo la semana que viene. Bien, ¿les ha pasado? Yo veo muchos pulgares hacia arriba, así que me parece que hay muchas personas a las que les ha pasado. Bien. O la otra, de decir, ay, este profesor me odia, profesor desgraciado, maldito, sin referirnos a ningún profesor en específico, por supuesto, y le tenemos como bronca al profesor en ese momento. Bien. Eso es justamente el mecanismo de lucha o huida funcional. Y esa es una de las cosas que les quiero enseñar, porque es justamente uno de los temas fundamentales de la neurooratoria, cómo nosotros podemos transformar esta experiencia para no tener que pasar por eso, para no llegar a la puerta del aula, escuchar que el profesor se acerca y que eso nos desate un ataque de pánico, cuando en ese momento deberíamos estar enfocados en el examen y deberíamos poder calmarnos para poder rendir y para poder hacerlo de manera eficiente. Ahora, sépanlo, es una experiencia que todos los que alguna vez han rendido un examen, tanto escrito como oral, han pasado, y me incluyo, de estar en la puerta del aula y que la presencia del profesor te ponga extremadamente nervioso, o, como dice acá Solana, de entrar al aula y sentir que no te acordás de nada. Porque tal como les decía, una de las primeras cosas que va a suceder es que la amígdala va a bloquear la parte racional del cerebro. Eso incluye la memoria, esa es la famosa mente en blanco. Punto número 1, esto de que algo resulte ser peligroso para alguien, que algo me resulte estresante, o que algo me dé miedo, o que simplemente un estímulo sea negativo para mí, tiene que ver con los aprendizajes. Les decía que la mayoría de nosotros hemos aprendido a tener miedo a hablar en público, y la mayoría de nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, dentro del sistema educativo y dentro del sistema social, a que el estudio es algo desagradable, algo que implica dolor, sacrificio, esfuerzo, cuando tendríamos que haber en realidad aprendido que es algo placentero. Bien, punto número 1. Punto número 2, ¿qué es lo que va a suceder cuando este sistema, este mecanismo de lucha o huida se activa, y qué es lo que tenemos que hacer para que no se active? Bien, primero, cuando el mecanismo de lucha o huida se activa, que es lo que nosotros conocemos generalmente como sentir miedo, porque básicamente eso es lo que está sucediendo, se va a bloquear la parte racional, vamos a empezar a agitarnos porque el sistema respiratorio se sobreestimula, y esto es porque el oxígeno es una de las fuentes de energía del cuerpo. Se van a tensar los músculos, y justamente el oxígeno lo que va a hacer es alimentar estos músculos, y va a empezar a sobreestimularse también el sistema cardíaco. ¿Por qué se va a sobreestimular el sistema cardíaco? Porque el oxígeno necesita llegar a los músculos rápidamente, los músculos se tensan y se preparan para escapar o para pelear. Lo que es el sistema inmunológico se apaga mientras está activo el mecanismo de lucha o huida, y el sistema del hambre, bien, el apetito se desregula. ¿Por qué el apetito se desregula? Porque la otra fuente de energía del cuerpo es la comida. Entonces puede suceder que nuestro cuerpo diga, necesito con urgencia energía, o puede ser que nuestro cuerpo diga, no tengo tiempo para comer en este momento, tengo que concentrarme para sobrevivir a este peligro. Y lo complejo de nuestro cerebro es que todos los peligros que son detectados son peligros que a nivel neurológico se procesan como si pusieran en riesgo nuestra vida, ¿sí? No es que una cosa es menos peligrosa o el mecanismo se activa con menos o más fuerza. Y este proceso de activación del mecanismo de lucha o huida es instantáneo, es rapidísimo, y en realidad no es algo malo, es algo muy bueno, porque es una de las cosas que nos ha permitido a lo largo de los siglos sobrevivir como especie. Lo que pasa es que este mecanismo es muy viejo,
Porque este mecanismo tiene su origen en los primeros homínidos. Y de hecho, los mamíferos tienen mecanismos muy similares. Los mamíferos, sobre todo los mamíferos domésticos, los que están más cercanos a los seres humanos, son capaces de sentir miedo, ¿bien? O de activar su mecanismo de lucha o huida. ¿Sí? Pero las experiencias que vivieron nuestros ancestros no son las mismas que vivimos nosotros hoy en día. Y la sociedad humana y los humanos como individuos han evolucionado muchísimo más rápido de lo que evolucionan nuestros mecanismos. Entonces, el miedo en sí mismo no es malo, al contrario, es algo muy bueno, es algo que nos ayuda a sobrevivir, solo que ya no está adaptado para ciertas necesidades o ciertas situaciones que nos vamos a enfrentar en nuestro día a día. Y otra de las características de este mecanismo de lucha o huida, que es muy importante, es que el mecanismo de lucha o huida, una vez que se encendió, no se apaga hasta que nuestro cuerpo siente que estamos a salvo. Por eso a muchos les habrá pasado la experiencia de salir del examen, pisar fuera de la puerta del examen, ¿bien? Y acordarse todo lo que durante el examen no se han acordado, ¿sí? El miedo tiene una base en la experiencia y tiene una base biológica. Tiene los dos elementos, que son una pregunta que hizo Armando ahí en el chat y me parece súper interesante aclararla, bien, porque la base biológica es todos estos mecanismos con los cuales nosotros nacemos. Es como si fuera una aplicación que viene preinstalada en el celular cerebro, bien, pero también tiene una base en la experiencia tanto individual como grupal. ¿Sí? Hay cosas que aprendemos socialmente, hay cosas que aprendemos individualmente. Y se nos ha enseñado durante muchísimos años que el silencio es una virtud y que hablar puede conllevar un castigo, ¿sí? Y eso hasta se ve en la educación primaria de los chicos, en donde al chico que habla mucho, que es muy inquieto, lo retan, le llaman la atención, lo sancionan, cuando en realidad el estado natural de los niños es ser inquieto, y al chico que es muy callado se lo considera que es buen alumno. Yo era una alumna callada, no prestaba ni 5 de atención en clase, me la pasaba haciendo dibujos en mi cuaderno, pero todos los profesores, y espero que ninguno esté ahí del otro lado porque me estoy delatando con esto, todos los profesores creían que era buena alumna porque estaba calladita y no molestaba. Bien. Entonces, el silencio no siempre es una virtud, no siempre es algo positivo, y el hablar mucho no siempre es algo negativo, ¿sí? Sino que son elementos que conforman la identidad de las personas. Es importante entender algunas características básicas del cerebro. Bien, entre esas características básicas del cerebro yo les traje aquí una pequeña selección. Primero, y esto es muy importante, exageradamente importante, el cerebro humano es egoísta. ¿Qué quiere decir que el cerebro humano es egoísta? Significa que, esto les explicaba un poquito recién, va a buscar o se va a afianzar o va a preferir los estímulos que considera positivos o agradables y va a buscar la forma de evitar aquellos estímulos que considera desagradables, displacenteros, incómodos, dolorosos. Bien, les decía, por eso siempre tenemos la excusa para hacer el asadito el viernes o la salida el sábado con los amigos a la Chacapiedras. Bien, siempre vamos a tener un buen motivo para cualquiera de esas cosas, y la dieta siempre empieza el lunes y el estudio siempre empieza una semana antes de lo que tenía del examen, a pesar de que nos preparamos un mes antes para empezar a estudiar. Bien, porque hemos aprendido que algunas cosas son positivas, otras cosas son negativas. Esto es indistinto de si la cosa es buena o mala, útil o inútil. Tiene que ver con los aprendizajes, tiene que ver con cómo sentimos las cosas. Segunda característica del cerebro, el cerebro humano no distingue el humor, la ironía ni el sarcasmo. No en un sentido que vi que ahí alguien comentaba de una persona que es, por ejemplo, neurodivergente, que a veces puede llegar a tener, depende del tipo de neurodivergencia, dificultades para entender el humor, la ironía y el sarcasmo, sino en un sentido muy básico, muy primitivo de estructuras profundas del cerebro. Bien, el cerebro a veces se toma muy literalmente las cosas
Y por eso es que hay bromas, por ejemplo, que pueden llegar a afectar negativamente a una persona o incluso pueden alterar la identidad o la autoestima de un individuo, sobre todo si se repiten en el tiempo. Eso no solamente es válido para las cosas que nos dicen, sino también y sobre todo es válido para las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Por lo tanto, una de las estrategias para empezar a despotenciar el miedo a los exámenes y el miedo a hablar en público es empezar a cambiar los mensajes que usamos con nosotros mismos. Y ya les voy a explicar estratégicamente cómo hacerlo, ¿bien? Además de eso, el cerebro es uno de los mayores consumidores de energía. De hecho, es el órgano del cuerpo humano que más energía consume. Por eso, después de una clase muy larga, o por eso después de un examen, uno tiene que agarrar y dormir 12 horas, o sale con dolor de cabeza, o sale extremadamente cansado. La ejercitación mental es sumamente exigente, y por eso va a ser muy importante cuando veamos técnicas específicas de estudio que ustedes programen tiempos de descanso. Si no programan tiempos de descanso, se les va a quemar el cerebro casi de forma literal. Bien. Otra cosa muy importante, y esto lo venimos diciendo desde el comienzo mismo del encuentro, el cerebro funciona mediante conexiones, por lo tanto las conexiones que ustedes construyan, las conexiones sociales y también las conexiones neuronales van a ser súper importantes. Esto también va a ser determinante en uno de los métodos de estudio que vamos a ver, que es el armado de mapas mentales o de cuadros o de gráficos, porque a diferencia, por ejemplo, de los resúmenes y la síntesis, justamente se arman conectando diferentes ideas y puede llegar a ser una muy buena herramienta para que su cerebro retenga más información de manera más eficiente. El cerebro humano, como consume mucha energía, le gusta mucho tomar atajos. Esos atajos los van a ver, por ejemplo, en los prejuicios, los van a ver en las generalizaciones, los van a ver en las relaciones también en las que el cerebro establece entre distintos conocimientos. De hecho, no sé si alguien de aquí cree, no hace falta que lo digan, pueden reaccionar si quieren, pero si alguno de ustedes cree en los signos. ¿Por qué muchas personas creen en los signos si es algo que no tiene un fundamento científico? Y de hecho es algo que incluso a nivel simbólico o a nivel espiritual puede llegar a ser bastante cuestionable y puede en realidad no ser completamente, ¿cómo decirlo? Completamente cierto. O sea, podemos tener a dos personas que nacieron el mismo día, en el mismo horario, mismo signo, misma luna, mismo Júpiter retrógrado y todo, y las dos personas ser completamente distintas. Los signos, así como el significado de los nombres, así como el origen étnico de las personas, se constituyen en atajos para nuestro cerebro que ayuda a que el cerebro procese más rápidamente la información y cree imágenes mentales de las personas con las que nos relacionamos para ayudarnos a pautar cómo tienen que ser esas relaciones. Entonces, las personas, por ejemplo, como yo, que somos de Tauro, según el zodíaco, los taurinos somos muy tercos. Entonces, si ustedes se relacionan con una persona de Tauro, ustedes ya van a crear esta imagen mental de que si es de Tauro es muy terco y va a pautar la relación que ustedes tienen con esa persona a partir de esta preconcepción de cómo debe ser la persona por el signo que tiene. Bien, el cerebro funciona en base a estereotipos, pero no es negativo eso, ¿bien? Sino que es una necesidad que el cerebro tiene para poder funcionar sin sobreexigirse y sin gastar tanta energía. Y no podemos deshacernos de estos estereotipos aunque queramos, porque los necesitamos. Si nuestro cerebro procesara toda la información desde cero, o si nuestro cerebro no estuviera constantemente tomando atajos, lo que terminaría sucediendo es que gastaría tanta energía que nosotros tendríamos mínimo que dormir 20 horas al día para poder reponernos. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta, esto de que al cerebro le gusta tomar atajos también es algo que podemos utilizar a nuestro favor, ya sea eligiendo ciertos métodos de estudio, ya sea a través de la síntesis, ya sea a través de los resúmenes o de diferentes formas en las cuales vamos procesando la información. Y esto también nos va a servir porque algunos están preguntando ahí en el chat,
para mejorar nuestra confianza a la hora de pararnos delante de una audiencia. Ténganme paciencia porque todo se va a ir uniendo, ¿bien? Y todas las preguntas que están haciendo las vamos a ir contestando. Así como el cerebro no distingue el humor, la ironía ni el sarcasmo, el cerebro no distingue o no reconoce la negación. Les decía, una de las primeras cosas que podemos hacer para ir mejorando la forma en la que nos sentimos al rendir exámenes es empezar a cambiar la forma en la que hablamos de esa experiencia. Cuando nos estamos preparando para una evaluación, muchas veces lo que hacemos es decir, no voy a desaprobar. Y cuando nos decimos, no voy a desaprobar, al no reconocer el cerebro la negación, lo que nuestra cabeza, nuestra mente está escuchando es, voy a desaprobar. Eso no quiere decir que automáticamente van a desaprobar, porque el ser humano es infinitamente más complejo que eso, pero sí nos predispone emocionalmente de manera distinta y esa predisposición emocional tiene muchísimo peso en cómo nos sentimos y en cómo enfrentamos las situaciones. Vamos a ver que de hecho uno de los últimos puntos, una de las últimas características del cerebro es que decide emocionalmente. Los seres humanos durante muchísimo tiempo hemos creído que somos seres racionales, pero somos seres muchísimo más emocionales que racionales. Y las emociones nos atraviesan y atraviesan absolutamente todas las experiencias de vida que compartimos. El cerebro no distingue lo imaginario de lo real y no es que andemos por la vida sin tratar de decir algo insensible, pero no es que andemos con esquizofrenia por la vida, bien, sino que literalmente en este sentido de procesamiento profundo, el cerebro no distingue lo imaginario de lo real. ¿Saben dónde se nota muchísimo esto? Cuando pensamos en los efectos que tienen las pesadillas sobre los seres humanos. Porque una pesadilla es algo que el cerebro produce, es algo que no puede hacernos daño, es algo que no puede afectarnos de forma literal, pero aún así el miedo que la pesadilla provoca y las dificultades que tenemos cuando nos despertamos de la pesadilla sí son reales y es algo que sí nos acompaña y es algo que sí tiene peso emocional. Bien, nosotros nos despertamos de la pesadilla agitados, con palpitaciones, nerviosos, a veces nos cuesta muchísimo volver a dormir o directamente no volvemos a dormir porque lo que estamos sintiendo es real, aunque la pesadilla no lo haya sido. De la misma manera, podemos voltear esto a nuestro favor, por ejemplo, a través de la meditación, la visualización, técnicas de mindfulness, técnicas de atención plena, algunas de las cuales vamos a hablar en el encuentro de hoy y en el encuentro que vamos a tener práctico más adelante. Les decía que el cerebro decide emocionalmente y una característica que me parece súper importante es que el cerebro humano es extremadamente plástico. El cerebro humano puede aprender en cualquier momento de su existencia, en cualquier momento de su vida, lo que determina, bien, la capacidad o no, o la habilidad o no para aprender, no es nuestro cerebro ni es nuestra edad, muchas veces es la ejercitación. Aprender, entender, incluso hablar delante del público son prácticas. Y cuanta más práctica tenemos, mejor nos sale. Esto sobre todo lo digo porque quizás entre los presentes haya personas que hayan dejado de estudiar durante un tiempo o que ya sean un poco más grandes, mamás, papás, personas que se dedican a trabajar, y en algún momento los habrá saltado la sensación de ya estoy grande para esto, o es demasiado para mí, o ya no lo entiendo, o mi cerebro no funciona como cuando era más joven. Que entiendan que todas esas emociones son válidas, pero que en realidad no es eso lo que está pasando y que no hay ningún impedimento que les impida avanzar hacia la carrera y hacia la meta que ustedes se propongan. Lo único que puede llegar a suceder es que su cerebro necesite más ejercitación y necesite un empujoncito en la dirección correcta. Bien. Ahora, vamos de lleno con uno de mis métodos favoritos, y este incluso yo misma lo aplico mucho para trabajar sobre el miedo y el pánico escénico. Bien, habiendo entendido cómo funciona el cerebro, esta es una de mis herramientas favoritas y la vamos a practicar
la semana que viene, pero les voy a explicar teóricamente cómo funciona. Y lo pueden agarrar y lo pueden hacer incluso durante esta semana y ustedes mismos comentarme en el próximo encuentro cómo les resultó. Resulta que, en cuanto al lenguaje corporal, hay un camino de ida y vuelta. Durante mucho tiempo se pensó que nosotros veíamos el lenguaje corporal de los otros, lo interpretábamos y recibíamos información. Pero hace menos de 30 años se descubrió que no solamente vemos y nos informamos o nos afecta el lenguaje corporal de los otros, sino que también recibimos información a través del lenguaje corporal de uno mismo. Mi propio lenguaje corporal me habla, mi propio lenguaje corporal afecta mis pensamientos y mis emociones. Se hizo un experimento en Estados Unidos en donde se tomó a un grupo de actores y actrices y se les pidió, sin pensar en nada, sin evocar ninguna situación, que simplemente hicieran gestos o interpretaran una determinada emoción. Alegría, tristeza, ira, frustración, y que mantuvieran esa interpretación durante un mínimo de 2 minutos. Lo que se descubrió posteriormente es que si mantenían esa interpretación durante ese tiempo de 2 minutos, lo que sucedía es que su cuerpo y su cerebro empezaban a alterarse física y químicamente para adecuarse a la emoción que estaban fingiendo. Posteriormente, una psicóloga social que se llama Amy Cuddy, junto con un equipo de investigadores de Harvard, tomaron esta información y pensaron en cómo la podían usar estratégicamente para manipular el cuerpo de tal manera que pudiéramos empezar a cambiar las emociones y los pensamientos. Y encontraron esta teoría de la postura de poder. La postura de poder, o las posturas de poder, son posiciones físicas, posiciones corporales, que los seres humanos hacemos naturalmente cuando nos sentimos seguros, confiados, poderosos o nos sentimos en control de la situación. Estas posturas siempre van a implicar una apertura del cuerpo, van a implicar el pecho hacia afuera, bien, van a implicar los hombros hacia atrás y un aumento del tamaño corporal de la persona. La más conocida de esta postura de poder es la que ustedes tienen en pantalla, que es la pose de la Mujer Maravilla, pero la semana que viene les voy a mostrar algunas más, o ustedes mismos pueden poner postura de poder en internet y les van a salir varias imágenes. ¿Qué es lo que se hace con esta postura de poder? A través de un cambio en el cuerpo generamos un cambio mental y emocional. Nos ponemos en postura de poder durante un mínimo de 2 minutos y los niveles de testosterona del cuerpo van a empezar a subir mientras los niveles de cortisol van a empezar a bajar y vamos a poder entrar en control de nuestras emociones. A mí me gusta mucho hacer la postura de poder cada vez que tengo que enfrentar una situación estresante. Por ejemplo, la uso mucho para exámenes, la uso mucho para conferencias, cuando son conferencias con mucha gente, e incluso a veces la uso para tener conversaciones difíciles dentro de mi propia familia, que eso es lo que más me cuesta, chicos, sinceramente. Pónganme delante de un aula de 500 personas, soy feliz, pónganme a decirle a mis papás alguna mala noticia y ahí sí me van a ver sudar fría. La postura de poder no es algo para que lo hagan en el momento de rendir el examen, no es algo para que lo hagan delante de los profesores. Por favor, no hagan postura de poder delante de los profesores, porque la otra persona también va a leer su postura de poder y va a pensar que ustedes están tratando de ser más poderosos que ellos, pero es una gran herramienta para usar un ratito antes del examen, ¿bien? 2 minutos antes del examen, 3 minutos antes del examen, se van al baño, a un pasillo despejado, en algún espacio donde se sientan cómodos, donde las personas no los miren o donde ustedes no se sientan mirados y hacen la postura de poder. Y la práctica que vamos a hacer la semana que viene va a combinar la postura de poder con otra de las cosas que yo recomiendo mucho a la hora de enfrentarme a una situación estresante o una situación de miedo o pánico escénico, y es la música. Si ustedes combinan postura de poder con música, lo que va a suceder es que muy rápidamente van a poder desbloquear el mecanismo de lucha o huida de su cerebro y empezar a calmarse, volver al momento presente y entrar en control de sus emociones.
Concretamente, acá hay 3 canciones que yo les recomiendo porque tienen la duración, bien, que necesitan para poder ejercitar la postura de poder de 2 a 3 minutos. Son algunas de mis canciones favoritas y las pongo mucho en mis cursos porque a mis alumnos también los ayudan mucho, que son las canciones Mejor que ayer de Diego Torres, Golden de la película K-Pop Demon Hunters o la canción Sin miedo de Rosana, que habla justamente de no tener temor ante situaciones que pueden ser muy importantes o valiosas para uno, así que también es algo que les recomiendo un montón. Aprender a combinar estas herramientas los puede ayudar muchísimo y es algo que pueden empezar a ejercitar desde ahora. En este mismo momento ustedes pueden pararse, hacer su postura de poder, cuando terminen la clase, el fin de semana, cuando vayan a salir, si se van a encontrar, por ejemplo, con alguien que les gusta, van a ir preparados con su postura de poder para poder hablarle a esta persona que les interesa. Si necesitan tener una conversación difícil con alguien, si les cuesta el primer día de clase, si tienen miedo a lo que dirán las otras personas, o cómo los docentes los van a ver, si son personas muy jóvenes o personas muy grandes que están retomando los estudios, anímense a estas prácticas porque les pueden ayudar a avanzar muchísimo y a aprender muchísimo más fácil. Predisponen su cuerpo y su cerebro desde otro lugar y evitan que se active el mecanismo de lucha-huida o lo desbloquean en el caso de que ya se haya activado. Bien. Además de la postura de poder, otra herramienta que a mí me gusta mucho, y esta es una herramienta de gestión emocional que viene del área del mindfulness, que también, ya después les paso las canciones, que también les puede llegar a servir para enfrentarse a situaciones de mucho estrés, angustia, ansiedad, miedo, o para gestionar cualquier tipo de emoción, no solamente a la hora de rendir un examen, sino en otras situaciones de la vida, es la técnica de poner pausa. Bien. La técnica de poner pausa es una técnica de mindfulness o atención plena. El mindfulness es una parte de la meditación, se deriva en un principio de lo que es la creencia budista o las prácticas budistas y las prácticas de yoga, pero tiene toda una serie de estudios psicológicos y de estudios neurológicos por detrás, y nos habla de la forma en la que vamos reconfigurando nuestro cerebro para enfrentarnos a distintos tipos de experiencias. La práctica de poner en pausa justamente lo que va a tratar de hacer es ayudarnos a poner pausa a una emoción que leemos como emoción negativa, resignificarla y poder vivirla desde otro lugar. Lo primero que tengo que hacer para poner pausa, y esto incluso lo puedo utilizar cuando me esté preparando para rendir o cuando me tenga que sentar a estudiar una materia y me cueste o me sienta incómodo o me moleste o lo quiera procrastinar, lo puedo usar también. El primer paso es cambiar de ambiente. Cuando una emoción nos invade, esa emoción se alimenta de los estímulos de nuestro entorno. Si, por ejemplo, hemos tenido una pelea con nuestra pareja porque la pareja no ha lavado los platos, mientras nosotros sigamos viendo los platos sucios, el enojo, la molestia o incluso el dolor que sentimos va a seguir ahí presente y va a seguir apareciendo. Bien, entonces necesitamos cambiar de lugar, cambiar de ambiente para abstraernos de esos estímulos que hacen que la emoción se perpetúe, ¿sí? Puede ser salir de la habitación, puede ser ir a caminar, si tenemos la oportunidad de irnos del lugar, si no tenemos la oportunidad, darle la vuelta a los estímulos, mirar para otro lado, mirar el celular, ponernos a escuchar música, bien, a veces basta cerrar los ojos, ¿sí? Obviamente, si están teniendo una conversación con alguien, pídanle a la persona una pausa. Bien, no simplemente cierren los ojos, tápense los oídos. Eso no va a funcionar bien. Puede llevar a varios malos entendidos. Lo segundo, y acá lo nombraban hace un ratito en el chat, respirar profundo o ejercer lo que se llama respiración diafragmática. La respiración diafragmática es la respiración más útil y más eficiente tanto en oratoria como a nivel general, porque es una respiración donde el diafragma, que es una membrana muscular que está justo debajo de las costillas, se va a contraer, bien,
moviendo ligeramente algunos de los órganos internos, permitiendo que los pulmones ocupen más espacio, y eso va a aumentar la cantidad y calidad del aire que nosotros recibimos y con la cual nosotros podemos hablar o podemos simplemente hacer una actividad física. Respirar diafragmáticamente no es difícil, también lo vamos a practicar en el próximo encuentro, pero principalmente lo que más me va a servir para hacerlo es concentrarme en que el aire baje hasta el abdomen y desde el abdomen apoyar el aire para que salga. Si les cuesta o no están acostumbrados a respirar diafragmáticamente, empiecen a ejercitarlo estando acostados. Que de hecho esto también puede ser una buena técnica para ayudarlos a conciliar el sueño si alguno de ustedes tiene problemas para dormir. Se acuestan sobre una superficie plana y hacen 10 respiraciones profundas. Van a ver cómo el cuerpo se va relajando y van sintiendo el paso del aire que entra y que sale. Una vez que ya comprenden cómo se siente su cuerpo al respirar diafragmáticamente, se pueden poner de pie y luego lo van implicando en algunas de las otras actividades. También la respiración diafragmática es muy importante y muy útil si ustedes hacen ejercicio o hacen alguna actividad física, o si alguno de ustedes hace teatro o canto, ¿bien? Y por supuesto es necesario e importantísimo en la oratoria. Y el último punto es integrar. Es reunir todo lo anterior, revivir la experiencia y mirarla desde otro lugar, ya habiendo procesado la emoción y habiéndola transformado en los pasos previos. Hay muchas formas de integrar, bien, y depende mucho de qué emoción sea y de cuánto esfuerzo o no necesiten para procesarla. Hay algunas emociones que son más fáciles, que uno cambia de ambiente y ya cambia la emoción. Hay otras emociones que pueden ser más intensas o persistentes. Una forma de integrar, por ejemplo, puede ser justamente a través de la postura de poder. Bien, hago la postura de poder y me concentro en la respiración. A través de la música también pueden integrar. A mí me gusta mucho y me sirve mucho como ejercicio de integración salir a caminar, ¿bien? O cuando no tengo la oportunidad de salir a caminar o no tengo ganas de salir a caminar, poner música y simplemente bailar en un espacio cerrado donde nadie me esté mirando y nadie me esté juzgando. A veces cuando la situación no lo permite, podemos hacer otras integraciones más pequeñas. Podemos escribir, es una gran forma de integrar. Si no les gusta escribir, se pueden grabar a ustedes mismos. De ahí, ojo, no recomiendo que lo publiquen, sobre todo si las emociones están a flor de piel. Bien, pueden grabar audios, bien, pero acuérdense que estas herramientas son para ustedes mismos, para su gestión emocional, para sentirse mejor y una vez que se sientan mejor, poder enfrentar la situación desde una mirada distinta. Cuando la emoción cambia, cambia completamente la experiencia. Bien. También, tanto para mejorar nuestra habilidad para hablar delante del público como para mejorar nuestra forma de procesar la información, podemos recurrir a técnicas de programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una teoría psicológica asociada a la psicología positiva que postula que el cerebro humano, salvando las distancias, se comporta de una forma muy similar a una computadora. ¿En qué sentido? El cerebro recibe información, que dijimos que en el caso de la mente esa información se llama estímulo. Esa información va creando memorias, recuerdos, va creando conexiones dentro de nuestro cerebro y esas conexiones luego me van a permitir crear atajos para dar respuestas, ¿bien? O sea que cada información que yo recibo es como una huella y a partir de esa huella yo voy a determinar mi manera de responder, de convivir o de actuar en mi entorno, ¿sí? Se llama programación neurolingüística porque le va a prestar una especial atención a las huellas formadas por las palabras. En este sentido, las palabras que usamos, las palabras que decimos, sobre todo las palabras que nos decimos, son importantísimas y son sumamente poderosas. Yo quisiera tener el Atum Force, ¿bien? Y poder sacar signos de exclamación aquí a mis lados para que ustedes entiendan lo poderosas, lo importantes, lo cruciales que son las cosas que nos decimos a nosotros mismos, porque esas cosas forman quiénes somos. Las que nos decimos y las que nos dicen. Pero cuando ya llegamos a la etapa adulta, las que nos decimos son las que más pegan.
Bien, entonces cambiar nuestra forma de hablar bien puede transformar la manera en la que nos vinculamos con las experiencias de preparar un examen, de rendir o de enfrentarnos a cualquier escenario de exposición oral. Magdalena. Bien, sí, no, lo que estás mencionando es un estudio que lo hizo Pavlov, que él basaba su estudio en que se asociaban los estímulos para generar así una respuesta que era automática. El estudio lo hace él con animales, con perros. Él tenía un grupo de perros a quienes les hacía sonar una campana, y porque él había notado que cuando acercaba la comida a estos perros, ellos estaban siempre como babeando, y eso era, esa comida era el estímulo, y ahí él entendía que lo hacían por el deseo de alimentarse. Entonces él lo que hizo los días siguientes, todos los días hacía sonar una campana, y ¿qué es lo que hizo? Fue programando la mente de estos animales. Entonces ellos sabían que cada vez que sonaba la campana se relacionaba con la comida. Entonces lo que él decía es que el ser humano, a raíz de ese estudio, somos seres programables. Entonces todo lo que vos le decís a tu mente, o todo lo que vos te obligás a hacer, al principio es un acto difícil, complejo, pero con el pasar del tiempo, por ser justamente programables, termina volviéndose en lo cotidiano. Entonces termina reduciéndose esa dificultad, en este caso, por ejemplo, al miedo a la oralidad. Bien. Bueno, muchas gracias por el aporte, Magdalena. Y tienes razón en algo, Magdalena, y es que sí viene mucho de esto de la teoría de Pavlov, que después se va a convertir en una teoría filosófica que se llama conductismo. Pero hay que tener en cuenta que los seres humanos somos infinitamente más complejos y no actuamos meramente por instinto. Entonces también hay como muchos matices en estas programaciones, y por eso esta teoría se aleja un poco de la propuesta de Pavlov y no se basa en todos los estímulos, sino principalmente en los estímulos del lenguaje. ¿En qué se diferencia el conductismo de Pavlov de la teoría de la programación neurolingüística? Que en el conductismo de Pavlov era como un paso directo, o sea, había un estímulo, una respuesta, y vos a través de ese, repitiendo ese mismo estímulo, programabas que esa respuesta apareciera siempre. En los seres humanos no necesariamente es así. En los seres humanos hay una cantidad infinita de estímulos y somos selectivos de cuáles estímulos nos afectan o no, y no necesariamente un mismo estímulo en dos personas diferentes van a producir el mismo resultado. En todos los perros con los que trabajaba Pavlov, el estímulo producía mayor salivación y producía que el perro empezara a salivar y quisiera el alimento. En los seres humanos no. Vos tenés dos seres humanos, a uno le decís, sos un fracasado, nunca vas a llegar a nada en la vida, y la persona lo va a creer y su autoestima se va a dañar severamente, y la persona va a ver afectados sus ámbitos personales y profesionales por haber recibido ese mensaje. A otra persona le decís, sos un fracasado, nunca vas a llegar a nada en la vida, y la persona se va a empecinar en demostrarte lo equivocado que estás. Ahí están los tauros, empecinados en demostrar que los demás están equivocados y que ellos tienen razón. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que los seres humanos somos complejos, y en todas estas técnicas y estas teorías que yo les voy exponiendo, ustedes tienen que ir haciendo la selección de cuáles se ajustan a su forma de ser, de cuáles se ajustan a la manera en la que ustedes responden mejor, y aplicarlas particular e individualmente. ¿Bien? Hay algunas que pueden funcionar mejor a nivel general. La postura de poder, por ejemplo, yo la he visto funcionar en la mayoría de las personas, sino en todas las personas que la aplican. El cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos también es algo que todos deberíamos hacer y de lo que todos deberíamos ser conscientes. Otra de las cosas que nos va a servir a partir de esta programación neurolingüística es trabajar sobre el pensamiento positivo. Trabajar sobre el pensamiento positivo no quiere decir que vamos a ser optimistas, porque no es lo mismo pensamiento positivo que optimismo. Bien, no vamos a estar viendo el vaso siempre medio lleno a pesar de que el vaso no tenga agua. El pensamiento positivo tiene que ver con estructurar los pensamientos y los
planes que hacemos en vistas a lo que queremos alcanzar, avanzando hacia lo que queremos alcanzar, en lugar de ir escapando de lo que queremos evitar. Y les voy a proponer un mini ejercicio que sí podemos hacerlo ahora todos juntos para mostrarles cómo funciona este pensamiento positivo y cómo ustedes pueden empezar a implementarlo en sus vidas. Les voy a pedir que un momento cierren los ojos. Bien, todos cierren los ojos. Y quiero que piensen, ¿sí?, en un canguro azul, que se lo imaginen lo más vívidamente posible, que imaginen las patas, las orejas, los brazos, la cola. Si quieren, el canguro tiene bolsa con una cría, si no quieren, el canguro no tiene la bolsa con la cría. Intenten imaginárselo, ¿bien? Y una vez que se hayan logrado imaginar el canguro azul, quiero que me pongan todos deditos hacia arriba. Pueden usar el de la imagen como ejemplo, pero lo importante es que ustedes lo vean en su mente, en su cabeza. Vean el canguro azul. ¿Bien? Bien. Ahora les voy a pedir que dejen de ver el canguro azul. Que saquen de su mente el canguro azul, que no piensen más en el canguro azul, que ya no se imaginen las orejas del canguro azul, el hocico del canguro azul, que ya no piensen más en el canguro azul. ¿Pudieron dejar de pensar en el canguro azul? ¿O seguía apareciendo ahí en su pensamiento? No. Seguía apareciendo, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar y vamos a pensar en un conejo violeta. ¿Bien? Imagínense un conejo violeta, pomponcito de conejo, orejitas de conejo, todo peluchoso, todo bonito, todo gordito, suavecito, con sus patitas. Piensen en el conejo violeta. Puede ser un conejo de caricatura, puede ser un conejo real, teñido de violeta. Imagínense el conejo violeta y una vez que logren mentalmente ver al conejo violeta, pulgarcito para arriba. Yo les voy a sacar la imagen esta. Piensen en el conejo violeta. Bien. O no, que ya dejaron de ver al canguro azul. Este es un ejercicio muy, muy simple para mostrar justamente cómo funciona el pensamiento positivo. Cambiamos la estructura del pensamiento cuando avanzamos hacia lo que queremos, en lugar de intentar evitar aquello que no queremos. En relación a esto de la programación neurolingüística, también nos podemos llegar a encontrar con distintos tipos de creencias o bloqueos que nos van a dificultar o nos van a impedir alcanzar las cosas que queremos o estar en el estado mental que necesitamos para avanzar hacia esas cosas. Concretamente, yo acá les traje 3, ¿bien?, que son los más comunes y con los que más se enfrentan los estudiantes en la universidad. El bloqueo lógico crítico, el bloqueo intuitivo emocional y el bloqueo ético moral. El bloqueo lógico crítico sucede cuando algo parece muy lógico, muy razonable, cuando creemos que es algo completamente válido, pero en la experiencia no se sostiene. Bien, cuando lo contrastamos con la realidad, no se sostiene. Ejemplo de bloqueo lógico crítico es justamente el pensar que hay edades para hacer ciertas cosas. Estoy muy joven o estoy muy viejo para. Porque salvo que haya situaciones muy específicas, como por ejemplo una lesión cerebral o una lesión física que me impida realizar ciertas actividades, sabemos que el cerebro humano es infinitamente plástico y puede aprender hasta el último momento de su existencia. Y también sabemos que el cuerpo es muy vulnerable, para bien y para mal, a la forma en la que lo tratamos y la forma en la que lo ejercitamos. Muchas veces el creer que no podemos hacer algo tiene mucho que ver con creencias sociales o tiene mucho que ver con no sentirnos apropiados o listos para hacer eso, tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con la realidad. Bien. Hay una bailarina, por ejemplo, es una bailarina, si no me equivoco, rusa, que empezó a los 50 años, bien, y ya no porque ya está jubilada, ya tiene como 80, pero hasta hace pocos años seguía dando giras internacionales. Hay personas, por ejemplo,
No sé si ustedes conocen o han visto quizá en alguna película o alguno ha tenido la posibilidad de viajar y ha probado la marca Kentucky Fried Chicken, la del Coronel Sanders, bien, el pollo frito. Bueno, el Coronel Sanders ya estaba jubilado, ya tenía más de 50 años, y estaba en un momento de su vida en donde él sentía que ya no tenía nada más que hacer, nada más para dar, no tenía nada valioso que compartir, nada por lo que valiera la pena seguir viviendo, así que se sentó bajo un árbol y empezó a escribir su carta de suicidio, básicamente. Cuando empezó a escribir esa carta, empezó a reflexionar y reflexionar sobre su vida, y en lugar de escribir una carta de suicidio, terminó escribiendo una carta sobre todas las cosas que él amaba, todas las cosas por las que estaba agradecido, y una carta que le reveló todas las cosas que le faltaban por hacer. Entonces empezó a cocinar primero para las personas de su barrio, les hacía esta receta de pollo frito, la receta original, la vendía puerta a puerta, a veces los vecinos le encargaban, y de esa manera él de a poco, y siendo una persona ya mayor, sobre todo para la época, empezó a armar esta cadena que hoy en día es una de las más grandes del mundo y que compite con cadenas como McDonald's o Burger King, que no está acá en Tucumán, pero sí está en varios lugares de Argentina. Entonces, creer que hay edades para las cosas es, de hecho, un bloqueo lógico crítico. Parece muy razonable, parece muy lógico, pero la realidad nos enseña que no es así. El segundo tipo de bloqueo es el intuitivo emocional. Este sucede cuando tomamos una experiencia específica con carga emocional y la generalizamos. Y cuando hablamos de bloqueos, hablamos siempre de experiencias negativas. Esto es lo que a muchos les puede llegar a suceder o quizás ya les ha sucedido en relación a los exámenes. Creemos que si ya nos ha ido mal en un examen o en una materia, siempre va a ser así. Y entonces decimos, yo no tengo cabeza para esto, no tengo la capacidad, nunca voy a aprobar esta materia, o decimos, el profesor me odia y no me quiere aprobar. Y es nuestro cerebro generalizando una mala experiencia. ¿Cómo nos libramos del bloqueo intuitivo emotivo? Particularizando lo general. Bien, recordando que esta experiencia individual que alguna vez he vivido no me define y que lo que me define es lo que hago con la información que he obtenido de esta experiencia. Y finalmente está el bloqueo ético-moral, cuando se supone que algo debe o no debe ser, bien, porque tiene una carga moral. Un ejemplo de bloqueo ético-moral muy, muy común lo van a enfrentar los que están estudiando y son padres o madres, porque les van a decir cosas, o ustedes mismos se van a decir cosas como, siendo padre o siendo madre no puedo estudiar porque el tiempo que yo le dedico al estudio les quito a mis hijos, o voy a descuidar a mis hijos, voy a descuidar a mi familia. Una forma de bloqueo ético-moral que sufren todos los hombres es, y todavía está muy vigente en Argentina y en Tucumán, el creer que sí o sí tienen que ser el sostén de la familia, y si no son capaces de sostener a su familia o de mantener a su familia, significa que han fallado como hombres. Y eso no necesariamente es así. Lo mismo le sucede a muchas mujeres, el pensar que tienen que ser madres perfectas o que tienen que ser madres y trabajar, o que no pueden ser madres y trabajar, porque si son madres y trabajan descuidan a sus hijos, pero si deciden ser madres a tiempo completo y quedarse en casa son unas mantenidas. Todas esas son en realidad prejuicios sociales que de nuevo, cuando los contrastamos con la realidad, no se sostienen. El bloqueo ético-moral se resuelve contrastando con la realidad, ¿bien? Y sobre todo planificando. Cuando nosotros sentimos o pensamos que algo no se puede hacer, planificamos, estructuramos, nos organizamos y pedimos ayuda. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que las cosas sí son posibles. Quiero proponerles ahora un acertijo y que me respondan, ¿sí? Tengo 150 sillas y 150 personas. ¿Cuántas sillas me faltan? Pueden poner la respuesta en el chat. ¿100 no sería? Les vuelvo a hacer la pregunta. Tengo 50 sillas y tengo 150 No tengo personas. ninguna.
¿Cuántas No tengo sillas me ninguna faltan? porque tengo las 50 100. sillas y las siento a 50 sillas a las personas. Bien. Bien. Los que dijeron una, está muy bueno que estén pensando en ustedes mismos, eso revela una muy buena autoestima y una muy buena autoconciencia. Los que dijeron ninguna, a estudiar ortografía. Los que dijeron 100, respuesta correcta. Es capciosa Fíjense, la pregunta. es capciosa y ese es el punto. Fíjense, y esto para los futuros abogados es muy importante, una letra, cómo cambia el sentido de todo lo que estamos diciendo. Una letra que hace que pasemos de sentir a cientos. Lo mismo les va a suceder en la universidad. Estar atentos a los pequeños detalles puede ser un elemento clave para poder desenvolverse de manera efectiva en el ámbito universitario. ¿Por qué les propuse este acertijo? No porque quisiera confundirlos, sino porque justamente quería mostrarles cómo nuestro cerebro funciona en base a conexiones, cómo funciona la escucha activa versus la escucha reactiva, y también para que empecemos a manejar el concepto y la comprensión de que la memoria humana no es una reproducción, sino es una reconstrucción. Nuestra memoria se basa en conocimientos que nosotros revivimos, recreamos, rearmamos cada vez que nos enfrentamos a ese recuerdo, cada vez que nos enfrentamos a situaciones similares. ¿Por qué algunos han respondido tan rápidamente que ninguna y por qué otros han respondido tan rápidamente que eran 100? Porque se han enfrentado a situaciones similares, las han analizado de situaciones similares y su cerebro responde acorde a estas programaciones, estructuras o a esta reconstrucción de la memoria que han tenido a lo largo del tiempo. Bien. Es muy importante, muy importante entender cómo funciona la memoria, porque eso también los va a ayudar a planificar las estructuras que van a utilizar en un futuro cercano para poder agendar y para poder armar sus planificaciones de estudios. De hecho, en el próximo encuentro vamos a ver específicamente cómo se arma una agenda de estudios, vamos a ver técnicas para tomar apuntes, técnicas de resumen, vamos a ver técnicas específicas de oratoria y las vamos a poner en práctica. Pero el último tema teórico que les voy a presentar hoy y que lo vamos a utilizar la semana que viene y luego vamos a abrir la sección de preguntas, el tema de los canales de aprendizaje. Los canales de aprendizaje van a ser muy importantes y que ustedes puedan identificar cuál es el canal más fuerte de ustedes, les va a permitir también hacer la selección de cuál es la mejor estrategia o cuál es la forma en la que ustedes van a aprender más profundamente. Muchas veces lo que nos sucede como estudiantes es que estudiamos o repasamos todo a última hora o sin tener en cuenta esto de los canales de aprendizaje, y puede ser que vayamos al examen y nos vaya bien, pero en última instancia lo que terminamos haciendo es como vomitar el conocimiento en el examen, y tiempo después, cuando tratamos de volver esos conocimientos, nos damos cuenta que no los hemos aprendido realmente o que no los hemos retenido. Bien. Hay 4 canales básicos de aprendizaje que van a ser muy importantes en su desempeño como estudiantes: el canal visual, el canal auditivo, el canal de la lectoescritura y el canal kinestésico. De cada uno de estos canales vamos a ver estrategias específicas en el próximo encuentro. El canal visual tiene que ver con imágenes, esquemas, colores. El canal auditivo con palabras y sonidos. El canal de la lectoescritura tiene que ver no solamente con leer, también con escribir. Escribir equivale a repasar algo 4 veces para nuestro cerebro. Y finalmente el canal de la kinesia tiene que ver con la práctica. Sé que muchos se han quedado con ganas de ver técnicas de estudio específicas. Les prometo que para el próximo encuentro las vamos a ver toma de apuntes, armado de resumen, armado de síntesis, y también vamos a ver técnicas específicas de oratoria. Vamos a ver postura, respiración,
Vamos a ver también un poco más y vamos a practicar sobre todo técnicas para combatir el miedo y el temor o la ansiedad a la hora de enfrentar exámenes. También pueden buscar en redes sociales a Fundación Expresar, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, estamos en todos lados menos en X. Bien, yo les recomiendo mucho que busquen a Fundación Expresar porque siempre estamos subiendo videos, información, también estamos subiendo información de otros eventos y otras charlas que vamos haciendo. Si ustedes buscan en YouTube, van a tener otras charlas de técnicas de estudio o charlas donde se trabaja específicamente estos temas, videos sobre posturas de poder, videos sobre manejo de la respiración, cursos completos incluso que están gratis en YouTube. Entonces les recomiendo mucho que ahora mismo vayan a Instagram y empiecen a seguir a Fundación Expresar. Y además de todo eso, este año en Fundación Expresar nosotros vamos a abrir una diplomatura nueva, que es la diplomatura en oratoria jurídica. Es una diplomatura de 6 meses específicamente pensada para abogados y estudiantes de la carrera del derecho, con todos los temas que sí o sí necesitan dominar para enfrentarse profesionalmente al sistema jurídico. Ustedes sabrán que hace un par de años se hizo el paso de un sistema principalmente escrito a un sistema oral, y aunque tienen la materia oratoria en la facultad, muchas veces son tantos los alumnos que los profesores no dan abasto. Y en esta diplomatura se trabaja muy puntualmente, muy particularmente y muy de cerca con cada estudiante, porque se trabajan con cupos pequeños. Así que yo los invito, porque además todos los que han participado en la charla de hoy van a tener un descuento especial. Yo sé que a veces la realidad de los estudiantes no es la mejor, que uno quisiera hacer un montón de cosas y a veces los recursos no alcanzan, así que siempre desde la Fundación tratamos de ayudarlos con distintas cosas, ya sea con descuentos, con becas, que de hecho en el encuentro de la semana que viene vamos a estar sorteando un par de becas y media de becas para la diplomatura de oratoria jurídica, así que los invito y los exhorto a que no se lo pierdan, para que además tengan la oportunidad de participar de esta experiencia. Habiendo dicho eso, vamos a abrir el espacio de preguntas. Voy a empezar respondiendo las preguntas que quedaron pendientes en el chat y luego les voy a dar la oportunidad de que ustedes hagan sus preguntas levantando la mano. Una de las preguntas que hicieron, esperen que la estoy buscando porque fue una de las primeras. ¿Cuál es la diferencia entre el secuestro de la amígdala y el nerviosismo funcional? Súper interesante la pregunta. El secuestro de la amígdala también se llama secuestro emocional. Es cuando una emoción es tan intensa que toma el control completo de la persona. El secuestro amigdalar o el secuestro emocional suele darse sobre todo con emociones que tienen una carga violenta, no necesariamente siempre es la ira, también puede ser emociones como el pánico, ¿bien? Pero lo que sucede en el secuestro amigdalar es que la persona pierde completamente la conciencia de sí misma. De hecho, hay situaciones de secuestro amigdalar donde las personas pueden llegar a cometer acciones bastante complejas o hasta crímenes, y la persona no es consciente de lo que hizo. Bien, porque está realmente enajenada. El nerviosismo funcional tiene más que ver con un estado emocional y psicológico, pero no se produce este estado de enajenación de la persona. Entonces, esa es la gran diferencia. Bueno, esto de que la respiración diafragmática ayuda a que la amígdala desactive el mecanismo de lucha o huida, que también pusieron acá en el chat, es súper importante. ¿Por qué? Porque les comentaba, el mecanismo de lucha o huida no se desactiva hasta que nuestro cuerpo se siente a salvo. Una de las formas de obligar al cuerpo a sentirse a salvo es a través de la respiración, porque es una de las cosas físicas que podemos controlar. Entonces, si nosotros empezamos a controlar nuestra respiración, empezamos a controlar también nuestro estado emocional. Por eso la respiración diafragmática va a ser también tan importante. Vamos a ver si queda alguna pregunta más en el chat. ¿Qué puedo hacer cuando me invade el miedo a exponer en un examen oral o simplemente hablar en público? Tres técnicas rapidísimas, algunas de las cuales vamos a profundizar en el encuentro de la semana que viene. Técnica número 1, ya la vimos, postura de poder. Bien. Técnica número 2,
este es un ejercicio que sirve también para controlar los ataques de ansiedad, buscar algo que me traiga al presente. Puede ser contar baldosas, contar, no sé, manchitas en la pared. Yo lo he llegado a hacer contando las pestañas de una persona. Estaba con un ataque de pánico en una situación muy puntual, no podía calmarme, me sentía muy mal, sentía que me moría porque los ataques de pánico son bastante intensos. Estaba justo con mi hijo, que en ese momento era un bebito, entonces me puse al lado de él estaba durmiendo y le empecé a contar las pestañas. Ese obligar a mi cerebro a hacer una acción que le requiriera tanta concentración me trajo de vuelta al presente y me ayudó a calmar el ataque de pánico. También ayuda cuando estamos ansiosos o nerviosos. También ciertos alimentos, por ejemplo el chocolate negro, aumenta la cantidad de serotonina, que es una de las hormonas que nos hacen sentir bien, lo pueden utilizar. También pueden utilizar la música. Tercera técnica, la práctica. Acuérdense que el cerebro no distingue lo imaginario de lo real, por lo tanto podemos engañarlo para hacerlo creer que ya hemos vivido cierta experiencia. Cuando estén preparando un examen, traten de pedirle a alguien, un amigo, un conocido, alguien de su entorno, que les tome el examen, bien, o que les haga preguntas, o grábense respondiendo preguntas. Hagan una lista de preguntas y grábense respondiéndolas como si estuvieran en el examen. Para su cerebro la experiencia se va a asemejar mucho a la experiencia de rendir el examen y por lo tanto eso los va a ayudar a que cuando llegue el examen real estén muchísimo más calmados porque van a tener la sensación de ya haberlo vivido. Bien. Técnicas de estudio para personas que les cuesta hablar en los exámenes orales. Las 3 que les acabo de decir, y también les recomiendo mucho que traten, yo sé que no es fácil, he estado en ese lugar, todavía estoy en ese lugar, traten de estructurar o de planificar descansos durante el periodo de estudio y sobre todo la noche antes de rendir. Si uno no duerme bien, primero que la memoria no funciona. Bien, la memoria necesita descanso para convertirse en memoria a largo plazo. Segundo, si uno no duerme bien, los niveles de cortisol del cuerpo son aún más altos, así que al menos la noche antes del examen traten de dormir, aunque sea 8 horas, o aunque sea 6 horas, traten de dormir. No vayan nunca a rendir un examen sin haber desayunado, no desayunen cosas con demasiada azúcar. Bien, porque el azúcar les va a dar un subidón de energía y luego en medio del examen esa energía se la va a comer la insulina y les va a bajar mucho. Recomendación, coman fruta antes de rendir. Si son muy cafeinómanos, café. Si no les gusta la cafeína pero necesitan despertarse, la manzana tiene el mismo efecto despabilante del café. Últimas preguntas en el chat. A ver. Técnicas para entrenar nuestra amígdala, las 3 que ya les recomendé antes. La semana que viene vemos más. Bien, si se quedan en blanco en el examen, acuérdense que es porque se activó su mecanismo de lucha-huida. Necesitan hacerle sentir al cuerpo que están a salvo. Ahora sí, voy a dar espacio para que hagan preguntas orales. Levanten, por favor, la mano. Bien, para que yo les vaya dando la palabra. Romy. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Quería preguntar sobre la fundación y lo que usted mencionaba acerca de las capacitaciones que dan ahí, y brindan certificación como para presentar dentro de lo que es la junta primera, como para adjuntar a la carpeta. No sé si tiene esa validación también o si tiene algún precio. Bien. Sí, la fundación brinda cursos con puntaje docente y hay un curso de oratoria con puntaje docente, pero esos cursos van a estar empezando recién en el mes de abril. Bien, si alguno de los que está acá se dedica o se quiere dedicar a la docencia, pueden consultar a través de las redes de la fundación y se les manda toda la información específicamente de esas capacitaciones. Si lo que les interesan son otros cursos, como un taller de oratoria más largo, o por ejemplo, la diplomatura de oratoria jurídica, o la diplomatura de oratoria, que es la diplomatura de oratoria general. Hay otras capacitaciones también, incluso va a haber, como les comentaba al principio, un evento de emprendedores ahora en marzo. Bien, pueden también inscribirse, pedir la información a través de las páginas de la fundación, a través del número que les acabo de dejar en el chat,
o incluso comunicarse con los chicos de la agrupación para que ellos los pongan en contacto conmigo. Todas las capacitaciones de la Fundación tienen certificación válida a nivel nacional, pero no para las juntas, porque las juntas solamente admiten los cursos que están registrados en el Ministerio con puntaje docente, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No solamente se hacen un curso de Fundación Expresar, si hacen cualquier otro tipo de capacitación, siempre asegúrense que la institución donde la van a hacer esté debidamente registrada en el Ministerio, porque en el caso de que no esté debidamente registrada, no les dan los puntos en junta. Bien. ¿Alguien más que quiera dejar algún comentario? Sí, a ver, hay dos personas. Agustín y Romy levanta la mano de nuevo. No, parece que Romy la levantó por error. Agustín. Sí, quería preguntar acerca del número. Bueno, lamentablemente yo me encuentro acá en Tucumán haciendo viaje y unas cositas y estaba escuchando con auricular de la charla. Si podía repetir otra vez el número de teléfono porque estaba en el tránsito. El número de WhatsApp es 381-623-1742. Bien. Y si no, como Fundación Expresar en todas las redes sociales. Bien. Los que no se animen a hablar, me encantaría ver sus comentarios de qué les pareció la charla, qué expectativas tienen para la semana que viene, qué cosas les gustaría que abordemos y que quizás no hemos tocado hoy. También en el chat lo pueden dejar. A los que están dejando sus comentarios súper hermosos ahí en el chat les agradezco un montón. La verdad es que hubo mucho esfuerzo detrás de la organización de esta charla, así que estoy muy feliz de que les esté sirviendo, de que les haya gustado. Acuérdense que también pueden dejar mensajitos de cuáles son las cosas que les gustaría ver en la próxima charla y también cuáles son las cosas que les gustaría que quizás tomemos en otras capacitaciones. Por ejemplo, capacitaciones de escritura académica, capacitaciones de protocolo y ceremonial, bien, son cosas que podemos ir viendo a lo largo del año y trabajarlos ahí con los chicos de la agrupación o directamente con la facultad. No se preocupen los que tienen vergüenza o miedo a hablar en voz alta, vamos a ver algunas técnicas para eso la semana que viene, y les recomiendo que si sienten que esa vergüenza o ese miedo son muy intensos, busquen capacitaciones de oratoria. En la fundación tenemos varias, algunas de ellas están a cargo mío, así que ahí van a ver una cara amiga. Si no es en la fundación, igual oratoria es una de las disciplinas más importantes y más útiles para aprender, no solamente del área del derecho, de cualquier área profesional. Entonces, traten de capacitarse. Hay incluso algunos grupos, algunos cursos que son gratis. También tienen las charlas gratis que están en YouTube de la Fundación, otro espacio más para que se capaciten. Lo importante es que nunca dejen de aprender. Para los que preguntan de los cursos de puntaje docente, hay cursos de puntaje docente en la Fundación a partir de abril. Las diplomaturas no, si quieren después me mandan un mensajito y les explico qué tipos de diplomaturas tienen y no tienen puntaje docente, porque ahí hay una cuestión bien particular que tienen que tener en cuenta para no terminar haciendo una diplomatura que en realidad no les va a servir en punta. Bien, si tienen esa duda, escriban después un mensajito privado. Bien. De los otros cursos, de las diplomaturas, está la de oratoria jurídica y la de oratoria y comunicación integral. Cursos de oratoria, el próximo que va a empezar se llama Oratoria e Inteligencia Emocional. Es un curso que trabaja la oratoria desde cero, muy recomendado si tienen miedo y pánico escénico. Y después, ¿qué otras capacitaciones? Bueno, con puntaje docente, capacitación de oratoria y aprendizajes creativos, bien, o oratoria y neuroaprendizaje, eso a partir de abril, ¿sí? Si quieren más información de los cursos, para no saturarlos a los otros chicos, les recomiendo, manden mensajitos, ya sea a través de redes sociales o de WhatsApp. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado, muchas gracias por todas sus reacciones, por sus comentarios hermosos en el chat, y con esto vamos a dar por terminado el encuentro de hoy, nos vamos a estar viendo, espero que todo salga bien, la semana que viene. Acuérdense que es muy valioso y significativo que esto les llegue a la mayor cantidad posible de personas, porque así nos beneficiamos todos, así aprendemos todos, crecemos todos, avanzamos todos. A veces las personas que más lo necesitan son las que menos acceso tienen a este tipo de recursos. Así que vamos a ser generosos con la información y el conocimiento. Dicho esto, chicos,
Nuevamente, gracias por haberse conectado hoy. Les mando un abrazo enorme a todos y los vamos a estar esperando en el próximo encuentro.